Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Hoy en nuestra quinta y última sesión, antes de finalizar el curso el día viernes 4 de noviembre. Bueno, para esta fecha, pues lo ideal es que ya tengan la presentación del foro Conozcámonos y de las cuatro evaluaciones que se han presentado en las cuatro primeras unidades. Con eso ya solo estaría pendiente la sesión número 5 o la unidad número 5 y su evaluación correspondiente. Entonces, si no se han adelantado, no se les olvide que tenemos hasta el viernes a la medianoche para presentar las evaluaciones que hagan falta o las actividades que nos hagan falta en algún momento. Bien, hay que verificar inclusive el foro, pues para que eso también cuenta dentro del puntaje. Bien. Entonces tengan en cuenta que tenemos pues hasta el viernes 4 como fecha de finalización. Bien, continuamos entonces con nuestro ejercicio que estábamos haciendo o nuestros ejercicios que estábamos haciendo. En este caso vamos a ir a la unidad número 5 de nuestro curso y esa unidad número 5 tiene como contenido una parte de gráficos. Aunque ahí dice dinámicos, pero pues realmente no es que se vean dinámicos acá. Eso es un concepto que ven más en el curso de avanzado, donde trabajan ahí sí con tablas y gráficos dinámicos. Aunque es básicamente la misma forma de trabajar entre tablas y gráficos, pues hay una diferencia cuando son dinámicos. Entonces, ese sí lo hacen en la parte del curso virtual de avanzado. ¿Listos? Nosotros pues nos fijamos más en la parte gráfica y tablas para que lo tengan presente. Bien, en la unidad número 1 entonces recuerden que está la ambientación, está la guía donde nos cuenta pues los temas que hay que ver. En la fundamentación también nos cuenta algunos elementos que son importantes para la creación de gráficos. Digamos que el enfoque de esta unidad, recuerden que es más los gráficos. Entonces, pues hay unos videos y hay unos documentos que es importante que los lean. Aquí hay unos documentos y una descripción de cada uno de los gráficos que existen en Excel, también para qué se utilizan. Entonces hay que tener en cuenta que las descripciones de los gráficos pues son importantes, porque pues aunque hay muchos, no es que uno utilice cualquier gráfico en cualquier momento. Hay ciertos usos que se le dan a los gráficos, entonces hay que tener en cuenta también esa partecita. No se les olvide este documento porque pues ya saben que puede salir en la evaluación de la unidad. Y los videos también que existen, son videos de apoyo que ustedes pueden observar. No se les olvide también pues verificarlos por si de pronto hace falta algo adicional o hay alguna cosa pues adicional que se pueda aprender desde estos videos. La apropiación entonces de aquí es donde descargamos nuestro taller. Yo voy a aprovechar y lo voy a descargar. Y recuerden que demostración al final pues me va a permitir generar la evaluación de la unidad. Esa es la que necesitamos presentar al final. Bueno, vamos a abrir entonces el taller de nuestra unidad número 5. Y recuerden que en todos los talleres pues tenemos siempre una descripción de las instrucciones que vamos a realizar o una descripción general con las instrucciones que vamos a realizar en el ejercicio. En este caso, como ejercicio, nos está contando que hay 3 hojas grabadas como gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. Ahí vamos a mirar pues cómo se hace en algunos tipos de gráficos y lo que aparece al final es una práctica que les recomiendo realizarla porque es una práctica donde se incluyen pues los conocimientos que han tenido a lo largo del curso. Entonces hay una hoja que se llama nómina, al final voy a seleccionarla, donde hay unas instrucciones y en esas instrucciones pues básicamente pues tenemos algunas de las fórmulas que hemos utilizado o hay algunos elementos que se pueden utilizar sin ningún inconveniente. Recuerden que todos los cuadritos que tienen esa puntica roja o esa
flechita roja en una esquina, eso se llama una nota, ¿sí? Y las notas, aunque son visibles en algún momento, si yo me retiro de ese cuadro, se va a desaparecer. ¿Ven? Una nota, pues básicamente uno le puede decir clic derecho al cuadro que contiene la nota o a la celda que contiene la nota y puede seleccionar la opción de mostrar o ocultar. La opción de mostrar o ocultar, miren que me muestra la nota. Yo la puedo ir leyendo, puedo ir haciendo la fórmula que corresponda. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál es la fórmula que hay que realizar. Y ya una vez que ya la haya realizado, pues puedo volver a ocultar otra vez la nota. Recuerden que esa opción que dice mostrar o ocultar nota me sirve para mostrar o, por supuesto, ocultar esas notas que tenemos ahí. Entonces, esos ejercicios pues son bastante interesantes para que los realicen como manera de práctica de todas las habilidades que ustedes pues han desarrollado durante estos días. También tiene instrucciones, ¿no? Recuerden seguir las instrucciones porque aquí hay muchas veces que no leen las instrucciones. Entonces, por aquí, sobre todo en este segundo elemento que dice que tenemos que crear un rango salarios, a veces no lo leen. Y por supuesto, la primera fórmula que depende de ese rango salarios, pues no funciona. Entonces hay que tener en cuenta ese salarios porque pues sale de un sitio muy específico y todo a crearlo, ¿sí? Todavía no está creado. ¿De dónde sale? De la hoja valores. Simplemente yo selecciono aquí este rango de los salarios y lo creo. Y ya una vez lo creo, pues la fórmula en el ejercicio de nómina pues ya funciona. ¿Listo? Eso es, digamos, para lo que utilizan aquí estos valores. Estos valores están desactualizados, pero digamos que sirven como base para traer información y en este caso de algunos salarios que aparecen ahí, de algunas categorías que están asociadas ahí. El resto de la nómina, pues no se les olvide, están las instrucciones. Ir mirando, pues que ahí se van a encontrar varios de los conocimientos que ya hemos visto, eh, para que lo tengan en cuenta. De pronto otros que no estaban en los ejercicios que realizamos, pero sí estaban en la unidad. Entonces ahí es donde van a hacer como un repaso con esta nómina, ¿bien? Para que lo tengan presente. Bueno, ahora sí, vamos a ir a los gráficos. Bien. Aquí en esta parte de la hoja 1 están los gráficos o está la información para generar gráficos. ¿Cómo genero yo un gráfico en cada una de las hojas? Yo puedo generar un gráfico y ese gráfico que nosotros tenemos podemos generarlo a partir de una pestaña que es insertar. Entonces, en la parte superior hay una pestaña que se llama insertar y en la parte central de insertar está la opción de gráficos. La opción de gráficos pues tiene bastantes gráficos. Una de las opciones que casi siempre se utiliza son los gráficos recomendados, aunque yo puedo seleccionar directamente el gráfico que necesito. Si yo me ubico en cualquiera de los gráficos, por ejemplo en este que dice gráfico circular o de anillos, me va a hacer una pequeña descripción de qué es lo que hace. Y ahí es donde toca tener en cuenta pues para qué sirve el gráfico. Por ejemplo, aquí me dice que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Y dice, úselo cuando el total de los números es 100%. Entonces, esa ya es una idea de cómo es que se utiliza ese gráfico. Entonces, cuando usted tiene un total donde esos datos pues suman un 100%, por supuesto los porcentajes son importantes. En este caso, el gráfico circular pues es una de las cosas que uno utiliza para mostrar esos porcentajes, ¿sí? Y para ver que hay una participación o que hay una proporción de esos porcentajes dentro de un 100% o dentro de un total general. Entonces, ese gráfico es importante y esa descripción, pues también me indica cómo es que se usa un gráfico. En los otros, pues claro, todos tienen su propia descripción. Por ejemplo, este que es el que más utilizamos, eh, se llama insertar gráfico de columnas o de barras. Y ese insertar gráfico de columnas o de barras, pues dice que use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Entonces, es una comparación en este caso y pues necesitamos de algo que se llaman categorías que ya se los voy a mostrar un poco más adelante.
Entonces recuerden que cada uno de los gráficos inicialmente tiene una descripción y que cada uno de los gráficos que usted puede generar, pues fuera de que tiene un nombre, también tiene algunas descripciones que son importantes que las tengan en cuenta. Como les decía, puede aparecer de pronto en alguna de las evaluaciones o en alguna pregunta de la evaluación, pues el uso de cada uno de estos gráficos, ¿no? Entonces recuerden que cada uno de esos gráficos pues me muestra qué es lo para qué sirve, ¿sí? O cuál es la forma de utilizar este gráfico. Bueno, yo acabo de seleccionar el de columnas y dentro de columnas hay un grupo adicional con algunas variaciones de esos mismos grupos, de esos mismos gráficos de columnas o de barras. Cualquiera de las dos pues sirve para hacer comparaciones entre valores, solo pues que se muestran de forma diferente, las columnas de forma vertical y las barras de forma horizontal. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellos, ¿sí? Aquí hay diferentes modelos. Yo puedo seleccionar cualquiera, voy a seleccionar el primero que dice columnas agrupadas. Y mi gráfico, aunque ahorita no tiene nada, tiene unas características especiales que están seleccionadas en la parte de arriba o que se muestran en la parte de arriba porque aparecen dos menús nuevos. Cuando yo tengo un gráfico, en este caso, cuando lo tengo seleccionado, siempre me va a aparecer esa parte que dice diseño de gráfico y me va a aparecer en la parte superior formato. ¿Sí? Esos son dos menús especiales para este elemento que es el gráfico. Y hay muchos elementos de este tipo que por supuesto cuando usted lo selecciona, pues me genera un menú nuevo. ¿Sí? En el momento en que yo lo deje de seleccionar, voy a pararme aquí a un ladito, ya vuelve a quedar sin esos dos menús nuevos, porque ya no estoy seleccionando el objeto especial, y pues por supuesto vuelve a quedar otra vez como por lo general lo vemos. Sin embargo, pues yo puedo volver a seleccionar otra vez el objeto y me aparecen los menús especiales. Entonces, en este caso, aunque no se ve nada, no se ve gráfico, no significa que yo no pueda generar un gráfico y decirle después dónde está la información. Para decirle dónde está la información, si se dieron cuenta, aquí en la parte superior está habilitada la opción de diseño de gráfico y del lado derecho aparece una opción que se llama seleccionar datos. Seleccionar datos, entonces me va a permitir decirle al gráfico dónde están los datos para que él efectivamente pues realice el gráfico. ¿Bien? Esta es una forma de hacerlo. Voy a seleccionar datos. En seleccionar datos me aparece esta opción que dice rango de datos del gráfico. Y me está preguntando dónde está la información. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, la flecha negra que está del lado derecho y decirle que vamos a seleccionar estos daticos de zona ventas hasta sur, puede ser. ¿Sí? Voy a decirle que esos son los datos que necesitamos para el gráfico. Bien, recuerden que los datos están en la misma hoja de trabajo, así que las puedo estar seleccionando de ese lado. Bien. O bueno, puede ser un rango, una tabla, etc. Ahí digamos que están al lado, entonces pues no hay ningún problema. Presiono Enter y él me muestra dos elementos. Uno que está al lado izquierdo que se llama entrada de leyenda o series. Y ahí es donde vamos a colocar los valores de las ventas o están colocadas por defecto los valores de las ventas. Bien. Entonces, esa parte de entrada de leyenda o series, esa es la parte vertical del gráfico. Vamos a ver que ahorita hay un gráfico y tiene, pues, por supuesto, unos números que son las ventas y están en una barra vertical. Bien. Mientras que del otro lado hay una etiqueta del eje horizontal que se llama categoría y pues tiene las zonas, en este caso la zona centro, nororiente, norte, oriente y sur. Y por supuesto van a aparecer en la parte inferior, van a aparecer en el gráfico o en la línea horizontal que vamos a ver en el gráfico. Si yo quisiera intercambiar los dos, entonces hay un botón que dice cambiar fila de columnas, o si quisiera de pronto seleccionar algunas de las zonas y no todas las que yo quiero que me grafique, entonces también le puedo quitar alguna de las opciones que están seleccionadas en este momento. Bien. Entonces, pues yo ahorita no necesito
graficar algo independiente, necesito todas las zonas, entonces voy a presionar aceptar. Y aquí ya el gráfico se carga, o el gráfico ya tiene unos datos especiales. Bien. El gráfico entonces que generamos, aunque lo generamos vacío, miren que después le dijimos dónde estaban los datos. Bien. Y esa es una forma. Bien. También yo puedo decirle, voy a borrar este gráfico. También yo puedo seleccionar primero los datos y después seleccionar el gráfico que voy a utilizar. Y ahí ya no tengo que seleccionar los datos después. Tengo que seleccionarlos pues primero y después genero el gráfico. ¿Sí? Cualquiera de esas dos formas se puede utilizar. Muchas veces se acostumbran las personas a seleccionar primero los datos, ¿sí? Ya que los tienen. Entonces, pues ya saben cuáles son los datos que van a graficar, los seleccionan y ya generan el gráfico posteriormente. Entonces, esta es una forma también de generarlo. Si no lo hacen de esa forma, recuerden que se puede generar primero el gráfico y después seleccionar el origen de los datos. No hay ningún problema, hay que también decirle pues dónde están los gráficos. Esa es también otra forma de mirar cómo se generan los gráficos. Bien. Los gráficos como están saliendo de una tabla, en este caso de la tablita que está ahí o de los datos que están ahí al lado izquierdo, los gráficos dependen mucho de esa información. Si yo tengo la información y decido modificarla, por ejemplo, voy a seleccionar aquí la información que tenemos y, por ejemplo, le voy a decir ordenar y la voy a ordenar por las ventas y le voy a decir que me coloque las ventas de mayor a menor. ¿Sí? Estoy ordenando los datos de la tabla. Cuando yo ordene, mire que el gráfico también se modifica. Bien. El gráfico, si ustedes se dieron cuenta anteriormente, las tres barras que es norte, centro y sur, que esos son los valores como más altos, estaban separados, ¿sí? Estaban en distintas posiciones. Por ejemplo, Oriente es muy, muy pequeñito, la información es muy pequeñita comparado con norte, centro y sur. Lo mismo pasa con nororiente. Si pues diera la casualidad que nosotros eh, modificamos esa información, por ejemplo, a Oriente le voy a agregar 2 ceritos más y a nororiente le voy a agregar 2 ceritos más, miren que las barras también se modifican. Entonces, modificar los datos que nosotros tenemos en algún momento en la tabla, pues también se refleja en el gráfico. Entonces tengan en cuenta que esa relación siempre existe. Y si yo modifico la tabla, pues modifico el gráfico. Entonces, ahí hay una relación entre esos dos que es importante que la tengan en cuenta. Bueno, por ejemplo, vamos a borrar un momentico el gráfico. Y si ustedes se acuerdan, nosotros inicialmente habíamos colocado, o en la unidad 2 habíamos tratado algunos cambios de formato, ¿sí? Y si notan las ventas, pues las ventas es un número bastante grande, ¿sí? Son miles de millones. Entonces, el formato, pues le podríamos decir que adquiera un formato, ¿no? O le podríamos personalizar el formato. Voy a ir aquí en la parte superior a más formatos de número y voy a personalizarlos. Voy a seleccionar, por ejemplo, uno que tenga símbolos de pesos. Digamos que eso es dinero. Por supuesto, con la moneda. Y le voy a ocultar 6 ceritos. Recuerden que para ocultar los ceros, pues uno le coloca un punto al final. Ahí le coloqué 2 puntos. Entonces, lo que él hace es ocultar 2 ceros y redondear la cifra. Y adicionalmente voy a presionar un espacio, voy a colocar comillas, la M y cierro comillas. Recuerden que para colocarle texto adicional, pues uno le coloca las comillas. Y el formato de muestra, pues ya me aparece como 1.289 millones. Pero pues más reducido, ¿no? Es un formato que le podemos aplicar a la tabla. Le voy a presionar aceptar y miren que ya los datos cambian. Por supuesto, si estos datos cambiaron a la hora de generar
mi gráfica. A la hora de generar mi gráfica, los datos en la gráfica también cambian. Miren que toda la columna vertical ya tiene los datos con ese mismo formato. Está apareciendo con el símbolo de pesos. Solo están apareciendo las cifras de millones, pero están ocultos 6 cifras, ¿sí? Entonces ahí aparece 1.400 millones en una de las, en el número que está en la parte vertical, pero están ocultos 6 ceros, ¿sí? Por supuesto, entonces esta forma también de modificar los datos, mire que también incide en la tabla, perdón, incide en la gráfica. Entonces tengan en cuenta que para mostrar información, pues también alistar, digamos, la información de dónde sale, cuadrar la tabla, colocarle formato, ese tipo de cosas y ordenarlo si es necesario, pues este tipo de cosas se podría hacer antes de generar el gráfico. Y con eso ya uno está un poquito más tranquilo de la información y cómo se ve. Entonces, esa es una forma también de tener en cuenta. Aliste esos datos o cuadre los datos primero y efectivamente, pues después genera el gráfico, no importa. ¿Eh? Igual los gráficos se pueden generar y se pueden borrar y bueno, eso se pueden hacer muchos cambios eh, que no hay ningún problema pues hacerlos en otro orden. Pero pues casi siempre uno alista la información y después ahí sí modifica los gráficos. Bueno, este es un gráfico entonces generado. Como esto es un objeto que tiene, cuando yo lo selecciono, tiene un área de gráfico y tiene unos circulitos en los extremos. Esos círculos me permiten pues ampliar de pronto el tamaño de los gráficos. Ahí estoy ampliando de estos círculos el área de gráfico y esa es una forma, por ejemplo, de eh, tratar de ubicar el gráfico de pronto en alguna posición. ¿Sí? Por ejemplo, ahí que no nos deja ver la tabla, pero pues puede ser que yo solo quiera ver los datos, ¿sí? Graficados, ¿no? No la tabla. Entonces, digamos que esa parte se puede colocar así como para que puedan ver la tabla, la gráfica directamente y no la tabla. Bueno, eso también nos sirve para darnos cuenta que si yo tengo seleccionado el gráfico, hay unos elementos del lado derecho, ¿sí? Que me van a permitir pues mostrar varias cosas. Primero, el más que aparece del lado derecho se llama elementos de gráfica y esos elementos de gráfico pues me permite agregar o quitar algunos elementos que pertenecen al gráfico. Son como los elementos que componen el gráfico, ¿sí? O este cuadro de gráfico que tenemos. El otro es más de estilos. Los estilos son los que ustedes ven en la parte superior. Digamos que eso tiene colores, tiene formas diferentes y esos estilos pues también se pueden modificar. Y el que ustedes ya conocen, que es un embudo, eso es un filtro que también sirve en este caso para los gráficos. Yo también puedo filtrar un gráfico. Y ese filtro pues me va a permitir, por supuesto, ocultar información para que quede más visible otra información que yo quiero ver. Entonces los filtros aquí también funcionan en la parte de gráficos. Realmente funcionan en la tabla y como la tabla está asociada al gráfico, pues entonces ya saben que se va a modificar. Entonces los filtros también son importantes. Bueno, veamos los elementos del gráfico. En este caso voy a presionar el símbolo más y la lista que nos aparece del lado derecho es una lista que contiene los elementos del gráfico. Los elementos del gráfico que están ahorita mostrándose en el gráfico son los que tienen el cuadrito de chequeo seleccionado. Son básicamente 3. Dice que tenemos seleccionado ejes, título del gráfico y líneas de cuadrícula. Esos son los elementos que él está graficando en este momento. Eh, ¿Podría yo seleccionar más elementos? Claro. Por ejemplo, le podría decir títulos de eje. Y al seleccionar títulos de eje, miren que debajo de la parte horizontal aparece ahora título del eje. ¿Sí? Le podría colocar el título del eje. En este caso del eje horizontal. Vamos a ir al horizontal. Y vamos a modificarlo. Digamos que aquí vamos a colocar que son zonas. Y ahí ya le podemos cambiar el título
a esa parte, ¿sí? Como para identificarlo mejor. Del lado vertical también aparece en el título del eje. Yo lo puedo seleccionar y lo puedo cambiar. Por ejemplo, le puedo decir aquí que estos son, pongámosle aquí ventas. Y ahí ya le puedo cambiar los títulos y eso también me indica algo pues adicional a la información que ya aparece. Claro, no es que uno coloque todos los elementos siempre. Puede ser que en este momento pues me sobre de pronto algún elemento y yo lo pueda empezar a eliminar de pronto, que de pronto en mi diseño no se ve bien. ¿Sí? De pronto eso de zonas pues es como muy obvio, entonces uno dice, ah, bueno, entonces vamos aquí a los elementos, vamos a los títulos del eje. Al lado derecho de títulos del eje aparece una flechita y esa me permite modificar los dos ejes por separado. Entonces le voy a quitar la selección al horizontal primario. Entonces lo que hace él es desaparecer el título de la parte horizontal, ¿sí? Solo dejó la de la vertical que dice ventas. Entonces puedo seleccionar los elementos que yo quiera. Eso es lo importante, que yo pueda seleccionar los elementos. Y una de las cosas pues fáciles de hacer con un gráfico es empezar a reconocer los elementos del gráfico. ¿Eh? Cómo se llama el elemento y lo selecciono y miro a ver dónde fue que cambió y lo deselecciono a ver si vuelve a cambiar. Y ahí voy mirando pues cuáles son los elementos del gráfico. Y me voy dando cuenta pues de qué está compuesto un gráfico. Bien. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama etiquetas de datos. ¿Sí? Ahí lo estoy seleccionando y si ustedes se dan cuenta aparece un valor en la parte superior de las columnas. ¿Sí? Ese valor corresponde a la columna o al valor que tiene la columna que está representando. Los valores, pues esa no es la única posición que se puede tener. En las etiquetas de datos también me aparece un triángulo de color negro al lado derecho y ese triángulo del lado derecho me permite también colocar los datos en otra posición. ¿Sí? Por ejemplo, en esta posición es la parte extrema o la parte superior interna. Entonces los números pues ya quedan como dentro de la columna. Por ejemplo, hay una que va al centro, los números ya quedan ahí en la parte central. Bueno, estas orientaciones que tienen las etiquetas pues también funcionan, ¿no? Para que los tengan en cuenta que esas etiquetas pues también se pueden ubicar. A veces queda pues como mejor en la parte extrema externa, entonces dejémoslo por ahora ahí. Y vamos a ver el siguiente, que se llama tabla de datos. Tabla de datos, bueno, vuelve y contiene los datos de las columnas, pero en este caso una de las posiciones que él utiliza siempre es la parte inferior. Entonces, si ven cada una de las columnas en la parte inferior, aparece como una especie de tabla muy pequeñita, eso sí, de 2 filas, pero me aparece con los datos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿será necesario de pronto colocar la tabla de datos? ¿O sería algo redundante o como que muestra la misma información con las etiquetas de datos? Entonces ahí uno tendría que decidir, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, las etiquetas de datos no van. Entonces le quito las etiquetas y solo me quedo con la tabla de datos, ¿sí? Que está en la parte inferior. Eso sería pues una opción, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. No necesariamente uno tiene que colocar todos los elementos. Puede empezar a escoger entre algunos de ellos que de pronto muestran información. Habrá unos más útiles que otros, entonces pues eso es parte del diseño de los gráficos. Que uno mire qué elementos sería importante mostrar en el gráfico y qué no. No es necesario seleccionarlos todos, ¿no? Eso simplemente es que uno empiece a diseñar, mire a ver como qué sobra y lo vaya empezando a quitar. Hay uno que se llama leyendas también. Las leyendas en este momento no lo estamos viendo, pero las leyendas en este caso me está diciendo que el color azul corresponde a series, ¿sí? A la serie 1. Esa es como la leyenda que aparece, como diciéndome, bueno, ¿qué representa el color azul? Bueno, esos son series. Pero por supuesto, aquí como todo es de color azul, no tendría como mucha utilidad la leyenda, ¿sí?
muy chévere y toda la leyenda, pero es que todo está de color azul, entonces pues diferenciar las columnas de color azul, si todas tienen el mismo color, pues da la misma. ¿Bien? Bueno, entonces estos elementos para que los tengan presentes, recuerden que aquí con el símbolo más puede usted seleccionar los datos, puede empezar a agregarlos, puede empezar a jugar con ellos para mirar a ver cómo, qué agrega, qué no agrega, ¿sí? De pronto puede ser que yo digo, no, yo no quiero el título del gráfico, porque lo voy a poner de otra forma. Entonces, miren que yo le puedo quitar el título del gráfico, ¿sí? Gráfico ya que tenemos aquí, como ya le quité el gráfico, pues miren que ya no se ve. Bueno, esa es una forma para que vayan reconociendo pues los gráficos, que los tengan en cuenta porque es pues bastante importante manejar esos gráficos para mostrar esa información, sobre todo en los informes que nosotros eh, de pronto nos pueden decir, bueno, haga un informe y muéstreme cómo van las ventas de tal sitio. Y podemos generar pues los gráficos y se ve un poquito mejor, ¿no? A veces analizar datos en tablas pues no es muy chévere y se ve mejor pues en una gráfica y es como más representativa la parte gráfica. Bien, esta es la forma entonces para que lo tengan en cuenta. Voy a pasarme al gráfico 2 y aquí hay otros datos adicionales. En este caso, los meses y las unidades vendidas por meses. Ya esto no es dinero, sino unidades. Bien. Bueno, entonces en este caso, vuelve y juega. Están los datos, está la información. Bueno, quiero mostrar la información de esa forma. Las unidades vendidas están organizadas de mayor a menor. Los meses no están organizados en el orden eh, que debería. ¿Cómo quiere usted mostrar la información? ¿Sí? Si así es donde como va a mostrar la información, no hay problema. Entonces aquí en este momento uno selecciona, ¿sí? Y genera un gráfico. Por ejemplo, en la parte inferior de esa tabla nos dice que para generar el gráfico, yo puedo presionar la tecla Alt y F1. ¿Listo? Y al F1 pues es una tecla o una combinación de teclas rápidas donde me genera un gráfico de columnas rápidamente. Entonces al F1 me genera ese gráfico de columna rápida. Casi siempre le preguntan a uno las rutas más largas, ¿no? Entonces que vaya a la pestaña insertar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta que a veces las preguntas se van a las rutas más largas para generar cosas. Pero bueno, en este caso nos muestran que al F1 nos genera un gráfico de columnas. ¿Listos? Bueno, y pues por supuesto fue mucho más rápido generarlo de esta forma. ¿Sí? Bueno, puede ser que por supuesto ahí está el gráfico, sí, lo estamos viendo de en qué mes se vende más, en febrero. En enero pues poquito también la venta bastante alta y los otros meses pues no tienen una venta eh, pues igual a, a febrero y enero. ¿Listos? Pero recuerden que esto también se puede ordenar. Entonces yo puedo seleccionar los datos y hacer un ordenamiento personalizado y por supuesto decirle que me lo ordene por mes, ¿sí? Donde de pronto una lista personalizada que yo tenga, pues me va a manejar todos los meses en orden, ¿sí? Recuerden que las listas personalizadas pues me van a permitir ordenar de la forma que yo quiero. En este caso voy a decirle que ordene por los meses, ¿listo? Voy a decirle aceptar. Y si se fija en la gráfica, voy a colocar aquí el cuadrito de ordenar por aquí arriba y le voy a decir aceptar. Y la gráfica cambia. Ya no está ordenada por la mayoría de las ventas, sino está ordenada de acuerdo al mes en el orden consecutivo que nosotros sabemos que esa es la forma, ¿no? Entonces esta es otra forma también de ver las cosas. Si cualquiera de esos elementos que nosotros tenemos aquí lo vamos a modificar, recuerden que son los elementos que podemos agregar al gráfico. Voy a agregar este elemento leyenda. Recuerden que el elemento leyenda cuando las columnas son iguales, pues no es que sea muy diciente la leyenda, pero los gráficos se pueden modificar. ¿Listo? Y una de las cosas que yo puedo modificar en los gráficos es
inclusive la parte de colores. ¿Listo? Voy a presionar clic derecho sobre el gráfico y en el menú voy a mirar esta opción que dice formato del área gráfico. Es la última prácticamente. De todo ese listado del menú contextual, recuerden que el menú contextual se saca con clic derecho encima del gráfico. ¿Listo? Y le voy a decir formato del área gráfico. Entonces, cuando me aparece el formato del área gráfico, del lado derecho me aparece un menú nuevo, ¿sí? Como una barra de ayuda, algo así. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros las opciones que podemos modificar en cuanto al gráfico. Bien, quiero modificar algo. En este caso, lo que yo quiera modificar, vamos a tener pues que seleccionarlo. Todos los elementos del gráfico que usted pueda seleccionar pues tienen su propio menú. Por ejemplo, en este momento, el menú que está seleccionado corresponde a todo el gráfico completo. Y en este caso, pues el gráfico se llama formato del área de gráfico, porque está seleccionado todo el gráfico. Pero si yo voy y selecciono una parte especial, por ejemplo, las columnas, con un clic, el título de formato de serie ya cambia. Entonces, ese es el formato de serie de gráfico. El título cambió porque en este momento estamos seleccionando son las columnas, no todo el gráfico, sino solo las columnas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que el primer elemento que aparece ahí abajo, que son las opciones de serie, tiene un tarrito de pintura. Recuerden que ese tarrito de pintura es como el relleno como cuando rellenamos una celda. Y en este caso voy a aprovechar ese relleno y voy a mirar que tiene varias opciones el relleno. Aquí es donde uno, pues claro, empieza con el gráfico a mirarlo cómo quedaría mejor. Por ejemplo, de pronto le decimos sin relleno. Puede ser que en algún momento se vea mejor si le cambiamos el color de fondo. Bien, pero sin relleno de pronto se ve mejor. Dependiendo, bueno, claro, del relleno del fondo que tengamos en el gráfico. Yo voy a seleccionar este que dice variar colores entre puntos, que es prácticamente el último. Y variar colores entre puntos, miren lo que hace. Solito él coge todas las columnas y le asigna un color diferente. En este caso, la leyenda, que era una de las cosas que anteriormente no nos servía prácticamente como estaba diseñado, ahora sí tiene una representación la leyenda. Y cada color está en cada columna, pues tiene su indicación de qué es. Entonces ahí aparece que enero es un azul, febrero es como un rojito, marzo es un verde, bueno, ahí aparecen todos en la leyenda. Entonces, en este caso la leyenda sí se vería un poquito más útil. Aquí es cuando pues podemos empezar a decidir si necesitamos, por ejemplo, la leyenda o no, o si necesitamos los títulos del eje o los ejes. Básicamente, vamos a quitar el eje horizontal. Listo. Y miren que la gráfica ya pues no tiene los nombres en la parte horizontal porque le quité ese eje. ¿Sí? Claro, podría ser que como eso tenía los nombres de los meses, pues ahora como está en la leyenda, pues ya lo puedo ver a través de la leyenda. ¿Sí? Sí, ese podría ser una forma de mostrar la información a través de la leyenda. Lo otro que podría hacerse también es empezar a mirar, pues, qué combinaciones de elementos, pues, funcionan. Recuerden que cualquier elemento que nosotros seleccionemos, pues, cambia. Por ejemplo, aquí le voy a decir que, como estoy seleccionando todo el gráfico completo, le voy a decir que el relleno, voy a utilizar un relleno sólido, ¿sí? O algo degradado también. Degradado es como coger un color y empezar a cambiarlo de tonalidad. Más claro puede ser. Y acá abajito en la parte superior, pues se ven los puntos de degrado, en qué punto el color va cambiando.
y ahí también yo le puedo cambiar los colores base, ¿no? Por ejemplo, le voy a colocar un color azul más oscuro. Y como está en la mitad, pues miren que el color más oscuro parece que atravesará por toda la mitad. Bueno, eso se puede modificar también. Se puede mandar de pronto un poquito más hacia arriba, más hacia abajo. Vamos a colocarlo ahí como, bueno, pongámoslo por ahí. Bien, pero cada uno de esos elementos, en este caso el fondo, pues miren que también se puede modificar. Esos son bastante importantes tenerlo en cuenta porque pues a veces uno modifica y crea su propio estilo de acuerdo a los colores que nos dé la empresa, ¿sí? Entonces la empresa nos dice que nuestras presentaciones tienen un color de tal forma. Entonces uno coloca pues ese color, ¿sí? Porque saben que pues que todas las presentaciones de la empresa pues son las mismas o tienen el mismo estilo, digámoslo así. Bueno, vamos a seleccionar, por ejemplo, la leyenda. Y la leyenda, fuera de tener relleno, en este caso no le voy a cambiar el relleno. Hay unas opciones fuera de la leyenda o al lado de la leyenda que se llaman opciones de texto. Y las opciones de texto no van al bloque completo de leyenda, sino van directamente al texto. Entonces, ese texto, pues yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, ahorita está en un color gris, ¿sí? Digamos que voy a colocar un color claro, a ver si se ve un poquito mejor. Bueno, no es que se vea muy bien, pero bueno. Ahí el problema del degradado es ese, ¿no? Que en unas partes sí se ve bien y en otras no se ve muy bien. Vamos a ver si con negro, bueno, digamos que con negro. Siempre utilizamos negro, pero bueno. Lo importante es tener en cuenta eso también, ¿no? Miren que aquí le estoy cambiando es exclusivamente el color al texto de la leyenda, ¿sí? No está cambiando el color de lo demás. En este caso es muy exclusivo de ese elemento que se llama leyenda. Y como tiene texto, entonces me aparecen las opciones para el texto también. Yo le podría decir de pronto que seleccionemos aquí, vamos a ver si tenemos aquí una forma. Ah, bueno, fuera de estas sombras y reflejos, todo esto que tiene que ver con la forma del texto. Recuerden que también en la parte superior hay un formato. Eso es una de las pestañas nuevas que aparecen con el gráfico. Bien, entonces, más bien por aquí si hay un estilo un poco más rápido. Pongámosle este estilo, pongámosle este como rojito. Bien. Ese es un estilo como con una sombra roja detrás, entonces miren que ya directamente también con las opciones del formato que están arriba, pues se puede cambiar. Entonces, esas opciones que están ahí al lado derecho, pues muy útiles, están muchísimas opciones. Hay otras que me permiten en la parte superior donde dice formato, pues cambiar un poco más rápido. Pero bueno, son muchas opciones que hay en este caso exclusivas para el texto, ¿sí? Y porque estoy seleccionando en este momento la leyenda, ¿m? Que es la que estamos modificando. Lo mismo puede pasar pues con el título, ¿no? El título también lo podemos colocar de pronto con alguna sombra. Con estos formatos que están en la parte superior, pues también le podemos colocar contornos de relleno. Bueno, este es todo el gráfico. Vamos a colocarle control Z. Ese relleno amarillo no me gustó. Vamos a las opciones de texto más bien. Y bueno, aquí están las sombras, está el reflejo, la iluminación, los bordes suaves, formato 3D, el giro. Bueno, esto no es formato 3D ahorita, pero lo podemos volver algo así parecido. Em, de pronto el reflejo también, como una sombra en la parte inferior. Bueno, esas son cositas que se pueden ir modificando también a medida que va mirando, pues, para qué sirve el diseño y qué es lo que hace ese diseño exactamente. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que esas modificaciones, pues, son bastante útiles, ¿sí? Para ir mirando, pues, qué pasa, ¿sí? Ahí le creamos como una sombra, tras de eso un reflejo que parece que se estuviera reflejando en la parte inferior.
¿sí? Que le cambié el color del título. Bueno, esos son varios efectos que se pueden presentar, ¿no? Entonces tengan en cuenta que para el texto pues también existen sus propios elementos. Todos estos elementos tengan en cuenta que sí hay que sentarse, o como recomendación, sí hay que sentarse a mirar qué hace cada uno, ¿no? Lo mismo los elementos que aparecen aquí para agregar al gráfico, también hay que sentarse un poquito y empezar a mirar a ver cuáles son los más interesantes, cuáles se acomodan a lo que yo quiero mostrar. ¿Sí? Esto es algún trabajo de diseño, eso sí no hay nada que hacerle. Toca sentarse a mirar a ver si ese amarillo con ese fondo azul no quedó como muy feito, entonces uno dice, ah, de pronto es el fondo, entonces ese fondo cambiemos ese color azul y pongamos otro, ¿sí? O hagamos un relleno sólido. Ese relleno sólido está muy fuerte. Bueno, sí, y lo podemos empezar a cambiar. Entonces, cada elemento, pues recuerden que se puede modificar. Esta tercera columna no me quedó como muy chévere por el color. Vamos a ver si le coloco un color diferente. Por ejemplo, este verde un poquito más fuerte. Ya, listo. Y así empieza uno a modificar los gráficos. Tengan en cuenta esa partecita porque es supremamente importante esas modificaciones. Y así uno pues le gasta un tiempito al gráfico, pero pues se da cuenta que puede utilizar y que no. Como les decía, no es necesario que ustedes utilicen absolutamente todos los elementos, ni tampoco que modifiquen todos, ¿sí? Habrá algunos más importantes, habrá algunos elementos que no son tan importantes, eh, y de pronto podemos empezar a variar ese elemento únicamente, o dejarlo así, ¿sí? Y podemos establecer nuestro propio diseño, ¿no? Sin embargo, en la parte superior pues están también otros diseños, ¿sí? Si yo miro un estilo en la parte superior, pues él también me aplica algunos estilos bastante interesantes, ¿sí? Y me puede mostrar de pronto la información de otra forma. Para eso también pues son los estilos que están ahí predeterminados. Aunque como les decía, no significa que no los podamos modificar, ¿sí? Entonces miren que ahí se ve pues diferente el estilo. Por aquí hay otro con fondo negro, pero las columnas están rellenas, ¿sí? Y tienen como una forma en 3D más o menos. Entonces, esas son partecitas que hay que tener en cuenta. ¿Listos? Aquí, o ustedes diseñan el mismo. Eso sí. No es que me haya quedado muy bonito porque pues no seguí algunas indicaciones de colores ni nada de eso, sino simplemente las fui cambiando. Bien. Bueno, en el tercer gráfico, me voy a pasar aquí al tercer gráfico y aquí vemos que tenemos tres columnas. Vuelve y juega las unidades vendidas, los meses, y en este caso hay como una parte de proporcionalidad con porcentajes, ¿sí? En una columna nueva. Y si de pronto pues uno la selecciona, se da cuenta que una de las cosas que suma es un 100%, ¿sí? Digamos que eso, toda esa selección que en algún momento pueden ser números variados, al seleccionarlo en la parte inferior, cerca al zoom, hay una opción que dice suma y esa es como la suma de lo que yo seleccione. En este caso me está diciendo que suma al 100%. ¿Ven? Entonces yo ya sé que esos porcentajes en total, todos, pues suman 100%. Y ahí es donde nosotros escogemos pues cuál es la gráfica que nosotros debemos emplear. ¿Listo? Lo mismo los datos que nosotros vamos a emplear. ¿Qué necesito yo? Por ejemplo, necesito los meses, ¿sí? Así no estén organizados. Y, por ejemplo, necesito la participación. Entonces, presiono control, selecciono la columna de participación y listo. ¿Sí? Miren que estoy seleccionando dos columnas diferentes con la tecla control. Entonces, mantengo presionada la tecla control y selecciono la otra columna que yo quiero. Como estos son los datos de origen, yo le puedo decir, por ejemplo, insertar un gráfico. En este caso, por ejemplo, un gráfico circular. Y miren que solo toma dos columnas que fue las que yo le dije que tomara. Y ahí me genera mi gráfico circular. Solo con dos columnas, así sean separadas, pero
Yo le estoy diciendo que tome esas dos columnas y miren el gráfico que genera. Esa es una forma también. ¿Qué podemos hacer aquí para editarlo? Por ejemplo, si usted se fija, aquí no hay datos, ¿sí? Yo le puedo agregar, por ejemplo, las etiquetas de datos, ¿sí? Y le puedo decir, por ejemplo, que las etiquetas de datos las ponga en la parte externa y ahí ya se ve un poquito mejor. Regáleme un segundo porque ya, listo. Entonces, mi gráfico, miren que ya se ve un poquito diferente, ¿sí? Ya los porcentajes están en la parte externa porque le dije que agregara las etiquetas de datos, ¿sí? Y bueno, la leyenda está en la parte inferior, ahí me dice que cada uno de los meses, pues, a qué color corresponde. Pero bueno, si seguimos el orden, realmente está de mayor a menor, empezando por el 11,73%, y si uno sigue las manecillas del reloj, pues ahí va disminuyendo, ¿sí? O bueno, está organizado, realmente está organizado, es como de mayor a menor. Sin embargo, vuelve y juega, ¿no? Todos estos datos se pueden modificar, todos estos datos se pueden ordenar, vamos a hacerle un orden aquí diferente. Por ejemplo, por mes. Dejémoslos en orden de los meses. Listo. Y el gráfico también cambia. Entonces, el gráfico ya se ordenó de acuerdo al mes. Aunque el gráfico esté tomando pues dos columnas diferentes o separadas por las unidades vendidas, mire que el gráfico pues ya se ve mejor. ¿Sí? O ya se quedó organizado de acuerdo a los meses. ¿Sí? Entonces, ahí ya aparece en la parte inferior la leyenda, donde dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces ahí ya, pues usted lo puede ver más organizadito. Bien. Bueno, esa es una forma. Vamos a darla por aquí a un ladito. Por ahí abajito. Yo voy a volver a tomar los datos del mes de participación, ¿m? Y mostrarles que en algún momento que cuando nosotros manejamos ese tipo de gráficos circulares, voy a insertarlo. Pongámosle otro, puede ser este normalito. Gráfico circular común y corriente. Yo le digo pues que agregue las etiquetas de datos. Él me coloca porcentajes. Pongámoslo otra vez en la parte externa. Listo, ahí está. ¿Sí? Digamos que otra forma de gráfico, pero ahí está. Las etiquetas de datos en este caso las voy a seleccionar. Y recuerden que para modificar esas etiquetas de datos yo puedo modificarlas de forma individual. Entonces voy a presionar clic derecho sobre el gráfico. Le digo formato del área de gráfico. Y al seleccionar las etiquetas, entonces puedo empezar a modificar las etiquetas. Las etiquetas, como son, digamos que representan un porcentaje del círculo, hay una opción que está al final de las opciones de etiqueta que se llama, bueno, opciones de etiqueta, también se llama, es el que tiene las tres columnas. Y esas tres columnas me permiten mostrar algunas opciones que se pueden aplicar sobre esas etiquetas. Por ejemplo, aquí hay una que está seleccionada que se llama valor. Pero si no tuviéramos ese valor, podríamos colocar esta opción que se llama porcentaje. Es una aproximación en porcentaje eh, de pronto lo que quiero representar, ¿sí? Aunque ya lo teníamos en porcentaje con el valor, pero miren que aquí ya es como un redondeo de los porcentajes, ¿sí? Ya no me aparece como está en el porcentaje de participación en la tabla, que dice 11,21, ¿sí? Sino en este caso, pues él me está mostrando son pues valores un poco más redondeados, que por supuesto me representan cada una de las divisiones que tiene ese círculo. Entonces, esa sería una forma también de cambiar cuando tenemos este gráfico. No es que todos los gráficos tengan estas opciones, ¿sí? A veces dentro de las opciones del cambio de las etiquetas no existe el porcentaje, ¿sí? Eso ya depende del gráfico. Por ejemplo, vamos a mirar el que teníamos acá. Vamos a seleccionar las etiquetas
Y en opciones de etiquetas, aquí en esta parte de este gráfico, miren que no existe una opción que diga porcentaje, ¿sí? Entonces ahí ya ahí cambia. Bien, esta opción de porcentaje pues es básicamente exclusiva de un gráfico que me sirve para mostrar porcentajes, que es el gráfico circular. Miren que en este gráfico de columnas pues no existe esa opción eh, de porcentaje. No podría cambiar esos valores a porcentajes. Entonces ahí sí ya me toca hacer otra cosa. Primero cambiarlos en otro lado y después ahí sí graficarlos. Bien, cosa que en el gráfico de porcentajes, en el gráfico circular, pues no tiene no tiene ese problema. El gráfico está diseñado para eso, para que muestre porcentajes. Entonces le agregaron esa opción de porcentajes. ¿Listos? Esa es una opción, pues que si se dan cuenta, los gráficos no es que uno coloque cualquier gráfico y haga eh, los gráficos de cualquier manera. Siempre hay gráficos que tienen pues alguna razón de ser, ¿no? Y esos gráficos circulares pues son los que utilizamos más con porcentajes. Bueno, les voy a mostrar otro gráfico. Este sí no está dentro de esas ayudas. Este gráfico requiere, en este caso, las 3 columnas. ¿Listo? Ya no son solo 2, 3. Y hay gráficos que eh, requieren pues cierta cantidad de datos. En este caso, el gráfico que les voy a mostrar es un gráfico combinado. Y ese gráfico combinado sí necesita de 3 columnas como mínimo. ¿Listo? Si no, pues si solo utiliza 2, pues es un gráfico de columnas común y corriente. Pero vamos a ver. Voy a ir a insertar. Voy a colocarle aquí gráficos recomendados. Y él me recomienda de una vez un gráfico. Si ustedes notan ese gráfico, tiene las columnas de color azul, ¿sí? Y tiene adicionalmente una línea. Esa línea de color rojo también está representando algo, ¿sí? Aunque este es el gráfico que está, pues, digamos que recomendado, pues lo vamos a generar, ¿no? Voy a ir a la pestaña que está en todos los gráficos, la pestaña que está al lado derecho, que se llama Todos los gráficos, ¿sí? Aquí me aparece una lista de todos los gráficos que existen, por ejemplo, un gráfico de barras, de áreas, de dispersión, ¿sí? Esos son elementos que existen. Claro, no todos irán a funcionar como uno quiere, pero hay otros que sí son especiales. ¿Listos? En este caso, voy a ir hasta la parte final donde dice combinado. Y en combinado, ustedes notan que inicialmente aparece el gráfico, ¿sí? O el ejemplo del gráfico, y me dice que tiene 2 ejes. Tiene el eje vertical y el eje horizontal, ¿sí? Esa es la parte normal. Tiene un eje horizontal, tiene un eje vertical, y ahí están las columnas graficadas en color azul. Listo, no hay problema. Pero recuerden que tenemos un tercer dato. Entonces, en la parte inferior hay una opción que dice eje secundario, y voy a seleccionar la opción, la que está de segundas, que dice muestre esta serie en el eje secundario. Y aquí cuando yo le digo que me muestre esa serie o me muestre el porcentaje de participación en el eje secundario, miren que del lado derecho del gráfico me aparece ahora los porcentajes, ¿sí? Eso se llama un eje, pero en este caso es el eje secundario. Y por supuesto ya la gráfica ya está compuesta, y ya está utilizando 3 columnas con 3 datos diferentes. Unas son los meses, el otro son las unidades vendidas y el otro es el porcentaje de participación. Eso se llama un gráfico combinado. Bueno, puede ser que ese gráfico de líneas rojas no me guste mucho o no la quiera utilizar. Voy a mirar a ver qué otro gráfico me sirve. Por ejemplo, el gráfico de, pongamos este que dice línea con marcadores. Bueno, ahí me colocó un puntico donde se cruza con cada columna. Entonces, digamos que esos son los marcadores. Puedo seleccionar otro, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que ese gráfico sí, pues, haga lo que tiene que hacer o represente lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ahí estoy seleccionando uno de barras agrupadas.
Y ese de barras agrupadas, pues miren que no se ve bien. Me atravesó ahí las barras de color rojo, eh, las colocó ahí en su forma de barras, por supuesto, pero claro, eso no se ve bien. Entonces ese gráfico no sería como muy bueno colocarlo. ¿Listos? Este gráfico, bueno, vamos a darlo con líneas con marcadores. Y miren que ahí aparece nuestro gráfico con nuestra combinación. ¿Bien? Esa combinación, entonces tengan en cuenta que es generada con 3 columnas. ¿Sí? Esta combinación no la podemos hacer solo con 2, nos toca con 3 columnas. ¿Sí? ¿Y esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, para analizar datos. Si ustedes se fijan, hay un comportamiento que sigue la línea roja. Al principio, que es en enero y febrero, pues la línea roja está, digamos que en un tope, está con las mayores ventas entre enero y febrero. Febrero es la de mayor ventas. Y marzo, pues se reducen y ahí empieza a haber una caída de las ventas. ¿Sí? Y esas ventas, pues se reflejan ahí. Se alcanza a notar que hay una caída bastante fuerte entre los meses de febrero y mayo. Mayo otra vez vuelve a estabilizarse un poquito, vuelve a subir. Y bueno, ese es el comportamiento que nos está mostrando la línea adicional. Claro, la hubiéramos podido ver básicamente con las columnas, pero pues esto es una comparación. Y pues es de un poquito más fácil de analizar con esa línea roja, ¿sí? Cuál es el comportamiento que está sucediendo a través de los meses. ¿Sí? O qué sucedió si estamos sacando las últimas cuentas. ¿Sí? De pronto por allá las de diciembre. Y este gráfico combinado, pues recuerden que es importante tener 3 columnas en este caso para que me genere eh, el eje secundario. ¿Sí? El eje secundario, recuerden que es el que aparece del lado derecho, ¿sí? El que tiene los porcentajes en este momento. Pero bueno, necesitamos esas 3 columnas. Bien, ese es un elemento pues que lo tengan en cuenta. No todos los gráficos se generan con la misma información. ¿Sí? Yo puedo cambiar los gráficos, pero pues recuerden que hay gráficos especiales para cada cosa. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno pues utiliza una cierta cantidad de gráficos y utiliza unos casi siempre. Eh, Nosotros somos muy dados a utilizar ese gráfico de columnas, ¿sí? Para todo, aunque no sea el único, pero para todo lo utilizamos. Pero bueno, hay más grafiquitos. ¿Listos? Si de pronto yo decido que estos gráficos cambien, puedo también seleccionar clic derecho y utilizar un tipo de gráfico diferente. Aquí donde dice cambiar tipo de gráfico, pues yo le puedo decir que tome otra conformación, ¿no? Que tome, no sé, el de bars. Y el gráfico pues ya cambia. Pasó de ser circular a un gráfico de barras. Entonces ahí ya tenemos esas opciones para que eh, las tengan en cuenta. ¿Sí? Que esos gráficos también se pueden variar. Bueno, esto es más de diseño. No es que yo sea el super diseñador, pero pues esto es más de diseño, esto es más de ir a los detalles, esto es más de presentación. Y como les decía, hay muchas empresas que tienen sus propios colores, que utilizan su propia fuente, que ya se sabe que siempre colocan el mismo fondo y el mismo color, ¿sí? Porque son colores representativos de la empresa. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno pues se empieza a adaptar a esos gráficos y a esos colores y ya le va cogiendo pues el tiro más rápido para hacer las modificaciones. Y de ahí para adelante pues uno hace los gráficos un poquito más rápido. Pero sí, como recomendación, pues hay que sentarse un rato a gastarle tiempo a los gráficos y a mirar qué se puede hacer con ellos. ¿Sí? Bueno, así sea algo sencillo como cambiarle los colores, pero eso sirve más adelante. ¿Sí? Esa es la parte de gráficos para que lo tengan en cuenta. Mm, Bueno, aunque aquí hay más gráficos, probemos uno por aquí. Por ejemplo, probemos uno que diga Francia, Alemania, Dinamarca y pongámosle Suecia. Listo. Utilicemos esos 4 países. Pongámosle aquí que estos son países. Y aquí pongámosle, no sé, ventas. Pongamos. Pongamos aquí que estos son porcentajes.
24, pongámosle aquí, esto tiene 36, ahí van 60, pongámosle aquí 20, listo, y aquí pongámosle los otros 20. Bueno, listos. Entonces, esta partecita de datos que acabo de generar solito, tiene unos países y digamos tiene unos porcentajes de ventas. Claro, uno diría, bueno, vamos a representarlo con un gráfico circular, ¿listo? Pero pues adicionalmente también hay otros tipos de gráficos como este que dice mapas y me puede generar un mapa. Claro, ¿cuál es el pequeño problemita? El mapa utiliza una tecnología de búsqueda y esa tecnología de búsqueda pues va, digamos que a traer un mapa de acuerdo a lo que él reconoce. Si él no reconociera estos países, por ejemplo, de Francia, Alemania, Dinamarca y Suecia, y no se diera cuenta que son países que están en Europa, pues entonces no me hubiera traído ese mapa de Europa, ¿sí? Ahí tendríamos problema. O habría de pronto traído tres y no sabe qué hacer con el cuarto. ¿Sí? Entonces, esas regiones también se pueden graficar con estos mapas. Claro, no todas, ¿no? Hay que empezar a mirar, a hacer pruebas con qué es lo que necesitamos graficar, en qué mapa, porque, bueno, hasta cierto punto, pues el mapa lo puede reconocer y habrá otros momentos en que no reconoce. ¿Bien? Entonces, mire que ahí está reconociendo pues los países, está reconociendo Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. Y cada uno pues tiene un porcentaje de venta representado en el color. El que tiene más porcentaje de ventas pues es un color como más azul y el que tiene menos es como más tirando al blanquito, ¿sí? Es el de 20%, el de Alemania y el de Suecia. ¿Sí? Entonces, estos gráficos también pues a veces son interesantes porque pueden referirse también a lugares geográficos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a quitar este gráfico de aquí. Y cambiamos aquí esto a Cundinamarca. Marca. Pongamos por aquí Nariño. Antioquia. Y pongamos aquí Meta. Vamos a ver. Unos departamentos, ya son departamentos. Y grafiquémoslos con un mapa. Entonces, en este caso, él me genera un mapa de Colombia. Me tocó ponerle un contraste aquí como para que se vea mejor. Un contraste y ahí en ese mapa pues él me está representando los departamentos que le acabo de mencionar, ¿no? Ahí está Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Meta, ¿bien? Y están pues también dibujados, bien. Esos son elementos que de pronto hay que probarlos hasta qué punto, ¿no? Depende de lo que uno escriba. A veces es un poquito más difícil encontrar un mapa que represente pues lugares muy pequeños, ¿no? No sé, barrios, por ejemplo. Entonces, barrios de una ciudad, complicado. Pero pues estos que son más grandecitos sí es mucho más fácil que las tecnologías de búsqueda pues asocien un mapa a lo que nosotros estamos utilizando como datos. Esto lo hace a través de un buscador que se llama Bing y ese buscador es el que utiliza Microsoft para estas aplicaciones. Entonces, para que se den cuenta que aquí los gráficos pues también se pueden generar basado en mapas y basado en información y a través de buscadores. Eh, Esos son varios elementos que se pueden utilizar. Aunque hay muchos tipos de gráficos que hemos visto hoy, sí hay que meternos pues un poquito en cada uno de los gráficos y mirar pues para qué sirve cada uno de los gráficos. Recuerden que cada uno de los gráficos tiene su propia descripción y me dice pues qué es lo que representa mejor, que eso es bastante importante. ¿Listos? Esa partecita entonces sí les recomiendo que la practiquen bastante, que la prueben. Es más de prueba y error, es más de mirar el diseño, mirar qué se puede obtener con esos gráficos. Y verá que pues les queda un poquito más fácil eh, con la práctica ir pues agregando sus gráficos. ¿Listo? Que por supuesto son más interesantes de ver que tablas de información. Entonces es mejor pues ver un gráfico y representar todo con un gráfico y cuando nos pidan un informe pues es más fácil observarlo en un gráfico.
y observar pues tablas de datos. Bueno, entonces con esto pues terminamos la parte de gráficos. Les recomiendo que hagan las prácticas de esos 3 grafiquitos, aunque aquí yo adicioné algunos otros pues para que los conocieran también. Sin embargo, pues como les digo, hay que practicar, ¿listo? Para eso, como les decía, también está la hoja de nómina. Y esa hoja de nómina también les recomiendo que la practiquen. Esto ya tiene conocimientos de todo el curso. Entonces, pues es importante que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno. Si tienen alguna pregunta, no se les olvide hacerla. Igual estoy haciendo la grabación. Y en este caso, pues el ejercicio, los ejercicios que tenemos aquí en la unidad, pues son bastante sencillos. Este ya es para terminar. Solo me queda pues recordarles que presenten las evaluaciones antes del finalizar el curso. El curso finaliza el viernes, ¿sí? Sin embargo, yo les voy a enviar un correíto recordándoles pues la finalización del curso. Y al finalizar el curso, pues hay que mirar las notas. Las notas, recuerden que esas notas, esta página no es. Esas notas pues van del 1 al 3, al 5, perdón, y el 3 es la nota más baja. Entonces, al mirar sus calificaciones, pues hay que mirar cuánto porcentaje llevamos acumulado. Bueno, aquí yo puedo mirar porcentajes pues de todos, pero pues ahí es donde uno se da cuenta, digamos que cómo va, ¿sí? Por ejemplo, esta primera persona que está en el listado, pues solo le falta presentar la evaluación de cierre y listo, ¿sí? Aunque ahí ya prácticamente ya lleva un porcentaje muy bueno, porque le ha ido pues bien en las evaluaciones. Habrá otros que necesitan un poquitico, como por ejemplo la segunda persona, que necesita pues por supuesto presentar las otras 2 evaluaciones para subir el promedio y que pueda pues aprobar el curso. Recuerden que el promedio pues tiene que ser del 60% al final, ¿listo? Y una vez que ya miren esta partecita, pues yo le pongo más o menos una semana después, ustedes pueden verificar el certificado. Bien, ¿cómo hago la búsqueda por lo general? Coloco aquí certificado SET con subsidio. ¿Sí? Y con esto, pues casi siempre me lleva al enlace para descargar el certificado del SET con subsidio, que es como el área que se encarga de las partes de capacitación, ¿sí? Aquí en esta parte utilizamos esta consulta que se llama por documento y digitamos nuestro documento y presionamos el botón de consultar, ¿sí? Entonces, este certificado, este enlace también se los voy a enviar. Igual ya se dieron cuenta cómo se busca fácilmente con esas 3 palabritas. Como les decía, el curso se cierra el viernes. Yo paso notas por ahí tipo, bueno, yo las puedo pasar el sábado, pero no sé si las alcancen a ver. La siguiente semana tiene un festivo. Bueno, supongamos que esa semana, el viernes de la semana siguiente o después del siguiente festivo, que eso es como un 16, ya yo creo que ya pueden descargar el certificado. Hay que estar pendientes de esta consulta de certificado digital para que pues se dé cuenta y la pueda descargar. Esa es como la parte final. Igual yo también les recuerdo este enlace en un correíto por ahí el tipo jueves, bueno, mañana. Les recuerdo pues que esa es la forma de consultar el certificado. Recuerden que eso se demora un poquito, ¿no? No es que apenas terminemos el curso ya aparece el certificado. Recuerden que yo también tengo que pasar notas y tengo que evaluar las últimas personas que participen, ¿bien? Que eso es algo pues que a veces nos demora un poquito. Que hay personas que participan hasta el último día, en el último momento, entonces, bueno, hay que revisar también ellos. ¿Bien? Bueno, Profesor Freddy, una entonces, pregunta. cuénteme, sí, señor. ¿Y hasta cuándo queda activa la página para uno entrar y poder ver los videos que no alcance a ver de aquí al viernes? Hoy al viernes no tenemos acceso ya a la página, a la plataforma. Después del viernes, yo diría después del viernes, o sea, cuando se acabe el curso, sí, lo más probable es que no tengan acceso
Primero, no tienen acceso a presentar evaluaciones ni nada de eso. Entonces, lo más probable es que también ya se les cierre el curso y no tengan acceso al curso. Entonces, una recomendación que también les voy a hacer es que en el material del curso, recuerden que eso tiene documentos, tiene videos, entonces todo eso también se puede descargar, ¿sí? Los documentos, recuerden que podemos descargarlo. Tenemos un botón de descarga que es la nubecita y los videos. Cuando tengan los videos, así como yo les envío los enlaces a los videos, estos videos cuando uno los abre aquí en YouTube, voy a abrir este en YouTube. Cuando abren en YouTube, yo puedo guardar el enlace, ¿sí? ¿El enlace cuál es? El que está aquí en la parte superior, ¿sí? Ese que dice https://www.youtube.com, etc. Ese yo lo puedo copiar y lo puedo guardar en una hojita, no sé, en una hojita de Word puede ser, o en un blog de notas. Y así voy guardando los videos. Los videos también hay muchos que están en los documentos de talleres, ¿no? Entonces descarguen los talleres y acuérdense que ahí en las instrucciones también hay muchos videos. Entonces siempre les recomiendo que aprovechen los últimos días ya cuando ustedes estén tranquilos y ya hayan realizado todas las evaluaciones para que descarguen toda esta documentación y la tengan ahí porque eso sirve para estudiar más adelante y volver a repasar. ¿Listos? Ok, gracias, profe. Bueno. Los enlaces sí que yo les envío por correo, pues sí, esos están a los videos de cada sesión, así que usted los puede revisar en cualquier momento, igual están en su correo. Yo no suelo borrarlos, entonces ahí aparecen en su correo. Entonces para que los pueda volver a consultar, ya sabe que están también en su correo. Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional por parte de ustedes o eh, alguno que quiera preguntar algo adicionalmente. Profe, ¿este es el único curso que hay gratuito o sigue otro nivel después de este? Después de este hay un avanzado. Mm, pero qué tan gratuitos, sí, eso depende. Hay unos que sí son, que sí cobran. Igual ahorita, por lo general, ellos tratan de hacer una secuencia. Las personas que los llaman y que los escriben, por lo general, ellos tratan de hacer una secuencia. Entonces, lo más probable es que más adelante también, pues, traten de llamarlos para que hagan el curso avanzado. Y por supuesto, adquiera más conocimientos. Ahí, claro, esa persona que los llame, pues eh, puede averiguar si para este programa que tienen ustedes pues es gratuito o tiene algún costo. ¿Listo? Listo. Para los de, por ejemplo, los de empresas, sí, yo sé que eso es un con costo. Para los que, digamos que las empresas que piden estos cursos, pues eso es un costo. Pero para el programa de ustedes, yo diría que esto es más como tratar de desarrollar sus habilidades con el programa que ustedes están pues también incluidos, que es el de tratar de desarrollar habilidades para conseguir un empleo mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, hay momentos en que sí son gratis para este tipo de desarrollos. ¿Listo? Depende del programa donde estén, básicamente. Bueno, recuerden entonces, por último, antes de que termine la grabación, nuestro curso termina el día viernes. Nos quedan 2 días básicamente para finalizar lo que nos haga falta y ya la siguiente semana o el sábado, si alcanzo, ya paso las notas y listo. Ya damos por cerrado el curso. ¿Listos? Bueno, entonces, pues no me queda más sino agradecerles su participación en el curso. Muchas gracias a todos pues por haber asistido. Recuerden sacar la información. Los videos ténganlos por ahí presentes porque sirven para estudiar posteriormente, para volver a practicar. ¿Sí? Lo importante es la práctica. Recuerden que la práctica hace al maestro, así que entre más practiquen, mucho mejor porque se van a familiarizar mucho con esta herramienta que es muy importante en las empresas. ¿Sí? Manejar esto es supremamente importante. Así sea para hacer una gráfica, pero es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Listos? Entonces, muchas gracias a todos por haber participado. Que pasen una feliz tarde y recuerden pues finalizar sus actividades y cualquier cosa pues me preguntan si es necesario. Ya saben, tienen mi correo y
y el grupo también está ahí funcionando. ¿Listos? Listo, profe. Muchas gracias por todo, profe. Gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes. Que estén muy bien. Feliz tarde.